Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Prueba de Fraude, un espacio donde hablamos de tecnología, estrategias y esas pequeñas acciones que marcan la diferencia entre ser víctima o estar un paso adelante. Soy Lina Jiménez y hoy tengo una invitada muy especial con la que vamos a profundizar sobre temas de inteligencia artificial y cómo esto se ve en términos de fraude. Camila, muchísimas gracias por hacer parte de este capítulo. Muchas gracias a ti, Lina, por la invitación. Para mí es un honor estar en este espacio, Prueba de Fraude, y te agradezco a ti por hacerme partícipe de este gran espacio donde podemos hablar justamente de un tema tan relevante como es la prevención del fraude. Súper. Tengo entendido que tienes más de 15 años de experiencia en prevención de fraude y en implementación de estrategias tecnológicas para fortalecer la confianza en organizaciones y usuarios del sector financiero y fintech. Para contarte un poco, llevo más de 15 años trabajando en temas de administración de riesgos, obviamente desde diferentes frentes. Uno de ellos es la prevención del fraude y he visto procesos, métricas, regulaciones, modelos. Y todo esto sin duda alguna es importante, pero si hay un tema que me atrapó fue el tema de la prevención de fraude, porque además de proteger al banco y obviamente su reputación, la prevención del fraude cuida lo que considero que es más valioso y es al cliente. Y nosotros jugamos un rol muy importante en el sistema financiero y además este tema me conecta con lo humano porque de alguna manera cuidar al cliente es una motivación también personal y profunda y garantizar esa confianza en un sistema que queremos que siga creciendo como es el sistema financiero. Gracias, Camila. Bueno, este episodio es un poco diferente, lo estamos haciendo de forma remota o virtual, porque Camila en este momento se encuentra desde Alemania, entonces gracias también por el tiempo, porque son horas diferentes para poder hacer la grabación. Entonces, pues mil gracias por esa disposición total para podernos apoyar. Bueno, Camila, hoy vamos a hablar de un tema de un género tanto como de fascinación y preocupación, porque hoy el día de inteligencia artificial se habla cada 2 segundos y todo el mundo lo está mencionando, todo el mundo lo está implementando. Hay estudios, hay métricas, hay un montón de temas alrededor como de la inteligencia artificial y así como ha evolucionado en tareas cotidianas, está involucrándose también en la evolución de la humanidad, pero también abre una puerta muy grande al tema del fraude digital. La IA no solamente se está utilizando para prevenir, sino también para cometer fraudes muchísimo más sofisticados hoy en día. Y esto está haciendo que, pues, el ser víctima, los usuarios podemos vernos como, o podemos perder la confianza en las entidades y pues estas también pierden su credibilidad, ¿no? De hecho, hay un estudio reciente de IBM donde el 80% de los fraudes digitales actuales involucran algún tipo de inteligencia artificial, ya sea para cometerlos o para prevenirlos. Y ahí es donde vemos como ese gran reto, Camila, que al usar IA para proteger sin perder la confianza es el valor más importante que cualquier relación digital puede tener entre banco y usuario, ¿no? Entonces, para empezar desde lo básico, pero muy necesario, quisiéramos saber, Camila, cuando hablamos de fraude impulsado por inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, creo que tú has tocado un tema muy importante. Efectivamente, la inteligencia artificial se ha vuelto parte de nuestro día a día y se ha convertido en un arma también de doble filo. Detecta fraudes, por un lado, pero también los criminales lo están usando para engañar mejor a nuestros clientes. Y hoy vemos cómo, por ejemplo, tienen la capacidad de simular todo lo que hace un banco y es tan legítimo que el cliente obviamente puede llegar a caer en fraude. Entonces, tú planteas una pregunta muy válida y es, bueno, ¿cómo usamos nosotros esa inteligencia artificial para proteger a nuestros clientes y también de alguna manera garantizar la confianza no solo en una entidad, porque acá no representamos solo un banco, sino a todo el sistema financiero? Desafortunadamente, el cliente cuando pierde la confianza, no pierde la confianza solamente en un banco, la está perdiendo en todo el sistema. Entonces, creo que jugamos un rol fundamental desde las áreas de prevención de fraudes, de garantizar que estamos cuidando, preservando a nuestros clientes con esa nueva tecnología que tenemos disponible. Y sin duda alguna, hoy hablar de inteligencia artificial en un tema tan crítico como es la prevención del fraude, digamos que se vuelve crucial también esa implementación. O sea, quedarse atrás y no implementarla es definitivamente estar por fuera de juego y permitir que sea el delincuente quien tome, obviamente, de alguna manera
la autoridad sobre nuestros clientes. Entonces, sí, sin duda alguna, el fraude evoluciona cada hora y asimismo nosotros debemos de garantizar que con la inteligencia artificial podamos seguir ese ritmo y anticiparnos a lo que el delincuente quiere hacer. Y pues sin duda alguna el fraude siempre se disfraza. Creo que acabamos incluso de pasar la temporada de octubre y creo que entre más parecido es el fraude a lo que es legítimo, más familiar suena para el cliente, más está atado también a esa cotidianidad que el cliente realiza, es mucho más fácil engañarlo. Y por eso tenemos que anticiparnos y trabajar de una manera muy, muy precisa. Nosotros en el fraude tenemos siempre un ejemplo y es lo que es el caballo de Troya. Ujú. Es una historia bellísima que todos conocemos y hemos leído en algún momento donde efectivamente los griegos querían atacar a los troyanos y no encontraban la manera de entrar. Y de alguna manera esas murallas que protegían la ciudad y cómo hicieron todo esto, pues realmente no podían atacar por la fuerza. Entonces recurrieron al engaño. Con ese caballo hecho en madera, lo pusieron en la mitad de la ciudad porque aparentemente era un regalo y así fueron derrotados. Y eso justamente nos pasa hoy en día. A veces el fraude entra silenciosamente y de una manera como puede engañar a los clientes y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, es que los clientes no caigan en ese engaño. Y hoy ya no hablamos de un caballo de Troya, efectivamente, hablamos de cómo la inteligencia artificial ha modificado ese tipo de engaño, pero detrás de todo, pues lo que ataca es esa confianza de los clientes y lo está haciendo a través de códigos, algoritmos, datos y de simular el banco. Entonces encontramos cómo llaman al cliente, usan las mismas páginas, el mismo servicio que puede encontrar el cliente en el banco y esto es lo que hace que el sistema pueda llegar a verse debilitado si nosotros no actuamos de una manera proactiva. Y tocas un tema muy importante y es porque normalmente lo que uno ve cuando duplican las páginas, donde te llama el asesor y utilizan toda la información que uno como cliente conoce de su entidad financiera, pero adicional a eso le meten ese engaño por detrás desde el desconocimiento del cliente, pues es aún mucho más complicado y difícil de percatarse de que esto realmente es un fraude, ¿no? Y sobre todo porque lo hacen tan exacto que uno muchas veces, inclusive trabajando en estos temas, duda de la información y dice, venga, ¿será que esto estoy siendo víctima de fraude o realmente es algo de mi entidad financiera? Porque lo saben hacer muy bien, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, yo creo que, y eso no pasa solo en Colombia, no está pasando solo en Latinoamérica, digamos que este es un fenómeno, creo que a nivel global, y allí es cuando uno se da cuenta de la importancia de trabajar de la mano con todo el ecosistema para cuidarlo efectivamente. Y nosotros entramos, y creo que seguramente alguien te lo tuvo que haber mencionado en los capítulos anteriores, pero en el fraude realmente no hay una competencia. Cuando nosotros estamos haciendo un cuidado hacia nuestros clientes, realmente todos estamos atacando un mismo frente y es prevenir a los clientes, conservar un sistema sin fraudes de obviamente los delincuentes. Y fíjate que en Alemania, pues en este momento que estoy acá, eh, yo a veces reviso pues noticias, información y cuando uno se da cuenta los bancos tienen exactamente la misma lucha que nosotros vivíamos en Colombia. Hay información de, por favor, tenga cuidado al actualizar su token, revise que efectivamente se trata de la página del banco y digamos que ahí se da uno cuenta que nos conecta el cómo atacar o cómo más bien prevenir esos fraudes, porque efectivamente las modalidades en Colombia que tenemos acá son exactamente las mismas. Y de hecho, yo lo conectaría con un evento que sé que está ocurriendo en Colombia, sé que Breve está en acción y sin duda alguna eso es una modificación muy importante a nivel de transacciones. Acá se tiene, digamos, algo similar que es SEPA, que Ujú. funciona justamente con esa misma, digamos, con ese mismo propósito de los pagos instantáneos. Y hace poco estaba leyendo que en octubre, o sea, el mes pasado, implementaron una capa adicional que es la verificación del beneficiario. Entonces, cuando uno lee ese tipo de noticias, sin duda alguna se da cuenta, estamos luchando contra lo mismo. Estamos mirando cómo prevenirnos o cómo prevenir a nuestros clientes que les hagan fraude y que el delincuente tenga esa puerta abierta hacia
el dinero de nuestros clientes. No, y tocas el punto de la siguiente pregunta, Camila, porque sabemos que así como las empresas están usando inteligencia artificial para detectar patrones y prevenir los riesgos, los delincuentes también lo están utilizando de una manera mucho, pues muy eficiente y rápida para atacar. Cuéntanos, por favor, algunas modalidades de fraude o un ejemplo donde la IA esté siendo utilizada para engañar a las personas, que desde, no sé, una casuística que tú hayas podido evidenciar, digas, este es el claro ejemplo de cómo la IA no solamente está utilizándose para hacer prevención de fraude y una herramienta sofisticada para hacerlo, sino que también desde el lado defraudador alcanzamos a notar esto. Las páginas, obviamente la modalidad típica de fraude que todavía nosotros decimos, ¿por qué nos sigue ocurriendo? Cuando el fraudulento monta la página igual a la que nosotros podemos tener en nuestro banco y captura información importante para nuestros clientes. Entonces, obviamente los textos son impecables, las páginas son exactamente iguales, usando los logos de las entidades. Y esto sigue ocurriendo y creo que es una modalidad que permanece y que desafortunadamente los clientes aún siguen cayendo. Las típicas llamadas. Acá también he escuchado mucho el tema de cuídese de las llamadas, porque efectivamente las voces suenan reales, parece todo legítimo y cuando nos damos cuenta, pues nos están robando información importante haciéndose pasar por el banco. Entonces, si te das cuenta, todas esas modalidades son las mismas que nosotros vivíamos en el día a día, pero obviamente con la inteligencia artificial hay una gran puerta abierta y es que existe la posibilidad de parecerse más a lo legítimo. Y creo que eso es la gran lucha que tenemos y es que en ese día a día pues nos enfrentamos a una velocidad que tenemos obviamente que también cuidar mucho y es cómo el fraude va siendo cada vez mucho más rápido y pareciéndose de una manera mucho más sencilla, o sea, las herramientas facilitan esa vía y cómo nosotros tenemos que reaccionar para no ser reactivos, sino claramente proactivos frente al fraude. No, total. Y mira que justo hace un par de meses aproximadamente estuve en un evento que organizó Bancaria con otro banco acá en Colombia y mostraban pues los ejemplos que están pasando, por ejemplo, en Pix en Brasil. Y nos mostraron un video donde desde la plataforma de otro neobanco hacen como la simulación de que la plataforma está teniendo error, pero lo que está pasando es que capturan toda tu información porque le ponen una capa y pues completan toda la información, ¿no? El nombre o el usuario con la contraseña completa. Y cuando van a hacer la transferencia, pues por detrás los delincuentes o los defraudadores están capturando absolutamente todo y se la transfieren a ellos mismos. Y yo decía, pucha, cada vez esto va evolucionando a pasos gigantes, entonces ya no es únicamente la página web, sino desde tu plataforma móvil, desde tu propio celular, tienen la capacidad de pues hacer todo el tema de malware y poder pues hacer este tipo de acciones directamente capturando toda tu información y uno ni por enterado, uno simplemente dice, ah, pues la plataforma está fallando o mi internet está fallando, pero la realidad es que te están capturando toda la información y tú actuando como si no hubiera pasado nada. Lo más curioso es que muchas veces hablan en nombre de las áreas de prevención de fraude, porque los clientes tienen en su cabeza cuando es prevención de fraudes, cuando es algo que puede significar que me van a robar mi dinero, tengo que actuar proactivamente, tengo que hacerlo rápidamente. Entonces creo que ese es un mensaje que entra fácil porque el cliente dice, el banco me quiere cuidar, debo buscar la manera de accionar rápidamente para que mi dinero no se vaya. Y sí, estas cosas ocurren y creo que ese es el gran reto que tenemos como áreas de prevención de fraude. Total. Bueno, Camila, ahora hablemos del otro lado de la moneda. ¿Cómo la IA está ayudando hoy a las áreas de prevención de fraude y qué herramientas vale la pena tener en cuenta o en el radar para anticiparse? Mira, yo creo que acá quiero hacer como un resumen muy rápido, obviamente sin entrar en tanto detalle técnico para no complicar la conversación. Creo que nosotros hemos vivido una gran evolución, ¿no? Primero tuvimos modelos supervisados que aprenden del pasado y nos permiten tener nueva información frente a los fraudes que ya vimos en la historia. También hay modelos como son los de algoritmos para detección de anomalías. Tenemos por otro lado los modelos de grafos. Esto nos permite analizar justamente conexiones. Esto es muy bonito porque en los modelos de grafos nosotros lo que vemos es cómo
se pueden asociar, por ejemplo, cuentas, dispositivos y crear ese camino que nos permite identificar que la transacción es segura. Esto viene y digamos que sin querer pretender ser la más técnica, pero es bonito ver esta historia porque esto parte de un principio que es cuando Euler quiso analizar qué pasaba. Entonces, él analizaba los puentes para entender las posibles rutas. Entonces, él lo hizo en un escenario muy sencillo, pero de ahí surgió toda la teoría que conocemos con los modelos de grafos. Y esto ha sido un gran avance en todos los temas de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos modelos se volvieron como una caja negra. Entonces decimos, uy, ese modelo es buenísimo y nos detecta los fraudes, pero en sí no nos daba la profundidad de entender efectivamente qué estaba pasando con los clientes. Y digamos que llega ahora como una nueva etapa o una nueva fase de los nuevos modelos de inteligencia artificial explicable. Y que es básicamente esto, para no ponerle en términos muy técnicos, pero llegan los modelos SHAP, Line y otro tipo de modelos que lo que hacen es que permiten mostrar esas razones claras de por qué estamos tomando una decisión. Y creo que eso es lo que nos permite a nosotros actuar muy rápidamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que nosotros en un modelo decíamos, este no es el camino adecuado, efectivamente, esa no es la ruta que nosotros estábamos esperando, se bloquea. Pero existían tantas rutas y esa caja negra que a veces era un poquito difícil de leer, pero en la medida que nosotros tenemos herramientas de inteligencia artificial mucho más amigables, por decirlo de alguna manera, nos permite no solo entender que tenemos que bloquear una transacción, sino dar una respuesta al cliente que lo satisfaga también, porque es diferente cuando tenemos que generar esa fricción y decirle al cliente, tuvimos que bloquear su transacción y el cliente no entiende una razón. Le mandamos un mensaje diciéndole, le vamos a bloquear. Pero en la medida que nosotros tenemos esos modelos que integran al cliente, que nos permiten entender con quién estamos interactuando, conocerlo mejor, podemos empezar a darle respuestas al cliente que lo hagan sentir también mucho más cómodos. Le podemos decir, por ejemplo, su acabamos de bloquearle su transacción porque fue en un dispositivo que usted nunca ha usado, porque se encuentra en un país en el que nunca ha estado. Y eso facilita también la respuesta al cliente y el cliente puede sentir un poco de fricción, pero también tiene esa comodidad de, ok, el banco me está cuidando. Y ahí es donde entra justamente ese juego de cómo nosotros integramos la inteligencia artificial a nuestras estrategias. Creo que aquí es importante porque también muchas personas tienen ese temor de que la inteligencia artificial empiece a reemplazar muchas áreas o empiece a desplazar ese valor que tiene el tener una persona sentada trabajando. Y creo que realmente lo que transforma y lo que va a generar valor y lo que está generando valor en este momento es justamente esa combinación de la inteligencia artificial con ese criterio que podemos tener nosotros, con ese equipo humano que nos permite convertir esa nueva tecnología en una real estrategia y en un tema que facilite la vía de acción frente a los fraudes. Y eso es justamente lo que tenemos que seguir obrando nosotros. Ahí te compro la palabra, Camila, porque mira que hace algún tiempo estuvimos participando en un proyecto donde nos decían, y uno de los requisitos era que la plataforma para monitoreo de fraude fuera casi que en su 90% temas de IA. Y yo decía, está válido, está interesante. Sin embargo, el criterio humano siento que siempre debe estar presente, ¿no? No es como lo mismo que un asesor se comunique conmigo a decirme, venga, las razones por las que voy a bloquear la cuenta son estas razones, a que simplemente me envíen un WhatsApp o un OTP o una llamada por un robot donde me digan las razones por las que voy a bloquear su cuenta van a ser estas. Y lo mismo en términos de decisión, ¿no? Porque finalmente, si la IA puede analizar y puede comprender un poco el comportamiento humano y como las costumbres o hábitos de consumo y de compra de los clientes, pues el criterio humano o la razón de poder tomar una decisión o una acción, siento que sí debe estar de la mano de una persona que pueda entender un poco más allá de lo que la IA te está dando de información y complementar
esas acciones para que realmente no haya una fricción entre el customer experience del cliente dentro de los servicios que el banco ofrece o la fintech ofrece y las estrategias que se estén implementando para prevenir el fraude desde diferentes frentes, porque pues ahorita está tecnología, datos, inteligencia artificial, gerencias, los mismos comerciales, porque en un momento hubo una guerra casada entre las áreas comerciales y fraude y era como me estás dañando la operación y es como no, venga, trabajemos de la mano con todo lo que hoy se viene en términos de tecnología, información, datos, IA, Customer Experience, cliente, la educación financiera. Entonces siento que si bien la IA puede ser un apoyo crucial y fundamental para el área de prevención de fraude, no puede ser concentrado siempre o 100% en la confianza dentro de lo que te está proponiendo una IA, sino que debe ser como en un trabajo con, pues, co-creativo o con mancomunado, perdón, entre los analistas y pues esta información que te da la IA, ¿no? Acuerdo. Creo que tocaste varios puntos importantes en los que también me gustaría comentar, hacer precisiones. Creo que hace poco leí, y justamente para atarlo como a esa conclusión que me parece relevante, decía un escrito que la inteligencia artificial no sería escasa en el futuro, sino el criterio para usarla bien. Y efectivamente ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo conectamos esa inteligencia artificial en nuestros sistemas para garantizar que efectivamente logramos un objetivo de cuidar a nuestros clientes. Y creo que también mencionaste otro punto muy importante. Nosotros a veces parecíamos islas actuando desde prevención de fraudes. Y creo que voy a poner un ejemplo que parece de pronto trivial, pero es para ver la importancia de estos temas de seguridad. Primero, creo que el fraude, o más bien las capas de seguridad, las podemos dividir en dos. Uno es el momento en el que estoy originando un nuevo producto, un nuevo servicio, en el que quiero hacer algo diferente por mi cliente. Y en el otro, pues es todo el tema que venimos de alguna manera tocando, que es el tema transaccional. Pero ¿qué pasa? En ese tema de originación, por ejemplo, cuando un carro, yo creo que la industria que fabrica autos nunca se ponen a pensar, lanzamos un auto sin frenos, y porque efectivamente eso es un atributo del producto. Nadie va a comprar un carro que no tenga frenos. Y este mismo criterio debemos de interiorizarlo en las entidades financieras para garantizar que cualquier servicio, cualquier producto que nosotros estamos lanzando cuente con ese atributo propio del producto y del servicio que debe ser la seguridad. Porque cuando el cliente no se siente seguro, no solo dice no a un producto, dice no a todo el sistema financiero. Entonces sí creo que es importante que nosotros garanticemos efectivamente que en esa originación tengamos siempre esas capas de seguridad como atributo. Eso no es algo que es negociable, eso es algo que forma parte del producto. Y cuando uno empieza a analizar, porque finalmente nuestros clientes tienen un ciclo de vida, nosotros tenemos que cuidar ese ciclo de vida del cliente. Por eso es que analizamos tantas variables, por eso es que incluimos tanta información para entender qué es lo que hace el cliente a nivel transaccional. Entonces, nosotros debemos siempre cuidar a nuestro cliente porque efectivamente el esfuerzo seguramente que hacen las áreas para atraer clientes nuevos es grandísimo, pero el esfuerzo más grande que tenemos que hacer es garantizar que ese cliente nunca pierda la confianza y no se vaya. Entonces, ahí es donde además el cliente se nos vuelve rentable, donde garantizamos un negocio sano, una muy buena reputación desde la entidad y efectivamente cuidamos a los clientes. Y por eso también la importancia de lo que tú mencionabas, no trabajar como isla, sino garantizar que podemos meter esa nueva información como parte de nuestro producto. Y ahí es donde yo diría que las entidades, hay un reto importante también. Digamos que nosotros debemos, digo desde las entidades financieras, naturalmente cumplir con regulaciones estrictas. Y eso está bien, porque nuestra función principal es garantizar que seguimos protegiendo al cliente, con una estabilidad en el sistema. Pero esas mismas regulaciones a veces pueden hacer de alguna manera lenta la adopción de nuevas tecnologías. Y ahí es donde tenemos que entrar a revisar cómo podemos de alguna manera negociar. Porque si bien es cierto, los fraudulentos o los delincuentes, ellos no tienen que surgir todo ese proceso para la implementación de algo nuevo. Entonces, no tienen comités, ellos hoy prueban,
hoy pueden hacer 1000 cambios y efectivamente cuando detectan, ok, esto es lo que me está funcionando, lanzan el ataque. Y así es como funciona el delincuente. Entonces, eso hace que de alguna manera nosotros juguemos en un terreno desigual. Y por eso la importancia de nosotros interiorizar este tema de prevención de fraudes para desde el inicio garantizar que tenemos esas capas de seguridad y también crear, no necesitamos crear esos procesos ágiles o esos espacios, no sé, de innovación controlada que nos permitan lanzar pilotos, hacer ajustes rápidos, hacer caminos de pronto diferenciados para urgencias que nos garantizan que siempre actuamos en tiempo real. Porque esto es lo que efectivamente nos va a permitir garantizar que vamos a una velocidad o más rápida o que al menos estamos compitiendo de alguna manera con el delincuente. Y pues esta es como la forma como efectivamente podemos garantizar que cuidamos a nuestros clientes y es evolucionando más rápido. No, y totalmente de acuerdo, porque finalmente, en la medida en la que los delincuentes están haciendo de las suyas, pues desde las áreas de prevención de fraude, sí o sí, debe haber una agilidad gigante y debe ser preventivo y no reactivo. Tiene que ser en tiempo real, porque si no, pues no está pasando nada diferente a lo que ya se venía haciendo, ¿no? Así es. Entonces ahí es donde tenemos el gran reto. Creo que son muchos retos al tiempo, pero esto es lo que hace bonito estas áreas y es entender cómo usamos la estrategia, la tecnología, la colaboración, cómo cuidamos el sistema y cómo protegemos obviamente a nuestros clientes. Camila, después de todo lo que hemos hablado y la gran pregunta ahora es, ¿qué pueden hacer las empresas para recuperar la confianza de sus clientes y qué hábitos podemos adoptar como usuarios, como la persona de a pie, por decirlo de alguna manera, para no convertirnos en la próxima víctima de un fraude con inteligencia artificial? Bueno, yo creo que acá sin duda alguna tenemos que construir ese camino para garantizar efectivamente que hacemos esas implementaciones lo más rápido posible, garantizar que nos hablamos entre las entidades, o sea, no somos pequeñas islas separadas, acá no hay competencia, hay que mirar cómo construimos esos canales de comunicación que nos permitan proteger todo el sistema, garantizar que efectivamente tenemos una comunicación abierta con nuestros clientes, recordarles continuamente los riesgos que hay, porque desafortunadamente creo que cada persona en su día a día puede olvidar o pasar por alto ciertos detalles. Entonces, esas comunicaciones donde tocamos estas modalidades de fraude, explicamos cómo se puede proteger al cliente, nunca están de más y creo que es importante mantenerlas. Y sin duda alguna, mirar de qué manera garantizamos esa completa armonía entre los productos y esta capa o atributo de seguridad que debe estar inmersa, así como el freno en los carros. Esa analogía está bastante interesante y creo que hace mucho sentido a lo que debería tener una estrategia de prevención de fraude. Totalmente. Creo que a veces olvidamos esas cosas que parecen pequeños detalles, pero que efectivamente es lo que hacen un producto diferenciador o un servicio. Que son cruciales, sí, de acuerdo. Y sabes que me parece muy interesante el poder no verse bancos y fintechs como competencia, sino como un aliado estratégico entre todos para poder ser un nodo concentrador sobre el fraude, ¿no? Y poder prevenir en tiempo real lo que le está pasando al banco A, que no se repita en el banco B o en la fintech C. Y realmente hoy en día, por más de que uno busque eso, no se ve. Entonces sí, me parecería bastante interesante poder ver esa práctica hoy en día y mucho más fuerte de lo que ya se tiene, que algunas veces son comités con varios bancos o varias fintechs compartiendo información crucial, pero más allá de algo post-mortem, por llamarlo de alguna manera, no lo estamos viendo, sino que ya cuando pasó el fraude, pues ya, ¿qué se le puede hacer, no? Sino en el momento y en el tiempo real, hoy en día lamentablemente no lo vemos tan fuerte, ¿no? Así es, y creo que en la medida que lo logremos, porque el delincuente cuando ataca, ataca una entidad, pero ahí no se queda, quiere efectivamente llegar a más. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar rápidamente y la velocidad acá juega un papel fundamental. De acuerdo. Bueno, Camila, y antes de cerrar, para nosotros es interesante conocer un poco más de nuestros invitados y quisiéramos de pronto que nos recomendaras un libro, una serie, película o algún hábito o actividad que para ti sea inspirador. Uy, bueno, yo creo que
Es una pregunta que parece muy trivial, pero le doy desde diferentes frentes, entonces daré una respuesta un poco completa. Bueno, de serie, me encanta La Casa de Papel. Creo que es una historia donde me está estrategia, confianza, que es el tema, estrategia y confianza que se vuelven temas importantes en prevención de fraude y obviamente revisa esos errores humanos que también a veces cometemos nosotros. En libros me encanta Agatha Christie y Isabel Allende. Creo que es una mezcla entre análisis, misterio y también algo de romanticismo que le pone Isabel Allende que me encanta. Y bueno, de películas, si te quisiera resumir la última película, La Forja, la vi hace poco y creo que habla justamente de esas segundas oportunidades que a veces nos queremos dar en la vida. Entonces, creo que nombré muchas cosas, pero es importante y como terapia, pues siempre tener espacios para nosotros y nuestra familia. Creo que el balance nos ayuda bastante en la vida. Creo que ha sido una respuesta bastante completa, Camila. Muchísimas gracias por eso. Me gusta. Voy a mirar el tema de los libros porque no los había visto, pues las autoras, y la película también, tampoco. Entonces creo que sí me voy a poner en la tareita. Camila, mil gracias por acompañarnos y compartirnos tu experiencia y visión sobre este tema tan actual. Nos quedamos con una idea muy poderosa y cómo la tecnología puede ayudarnos a prevenir el fraude, pero la verdadera defensa sigue siendo la parte humana, que es la confianza informada. Entonces, agradecerte por ese espacio y a todos los que nos escuchan y nos están viendo, gracias por estar aquí, por hacer parte de la prueba de fraude. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a los próximos episodios donde seguiremos explorando cómo la tecnología impulsa la prevención y nos ayuda a construir un mundo digital mucho más seguro. Mira, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan.